nombre es Daniel López Hernández, soy jefe de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura y bueno, soy historiador y un enamorado de la ciudad de Guadalajara. Para hablar del origen del convento de El Carmen es necesario pues irnos prácticamente a los orígenes de la fundación de nuestra ciudad de Guadalajara, aun cuando el proceso de la conquista espiritual se fue realizando de manera paulatina. Podemos decir que la presencia de los padres carmelitas fue ya casi para finalizar el siglo XVI, es decir, estoy hablando de finales de 1500. Con la llegada que ellos tienen, no lo hacen de primera instancia en este espacio, sino que van a ir, pues de alguna manera, como ocupando distintos espacios de la ciudad. Me refiero al barrio de Mexicalcingo, me refiero al conjunto conventual de los franciscanos, lo que ahora conocemos popularmente como los Dos Templos, hasta que ya más entrado el siglo XVIII, me refiero a 1700, vienen a ubicarse en el espacio en el que ahora conocemos y del que queda pues solo una pequeña parte de lo que fue el gran conjunto conventual de los padres carmelitas, que vale decir también, para algunas de las personas resulta un poco confuso el término carmelitas, hace como si fuera referencia a una orden femenina, y ahí habría que hacer la puntualización que se trata de una orden masculina, es decir, de varones. Y además también hay que pensar mucho cuando hablamos del origen, cuál es la inspiración de la orden del Carmelo. Es una orden religiosa que tiene como visión o como misión, como carisma, lo que es el recogimiento y la oración. Parten también de los ideales de San Benito de Nurcia, que vienen a partir del ora et labora, es decir, trabaja y reza. Y eso lo va a manifestar también el espacio cuando se concibió con huertas sumamente grandes, como las que todavía permanecieron hasta muy entrado ya, digamos, el siglo XX, y con la reconfiguración que tuvo con el Parque de la Revolución, con la Penitenciaría de Escobedo y otros espacios pues que fueron segmentándose de lo que fue el gran conjunto conventual. La importancia que el conjunto conventual de los padres carmelitas, es decir, el convento del Carmen, tuvo para la Guadalajara del virreinato, pues es que marcaba, digamos, el límite del crecimiento de la ciudad hacia la zona del poniente. Habría que situarnos en esa Guadalajara quizá de finales de 1700, principios de 1800, en donde era un reducto muy pequeño, que prácticamente estaba cercado por las principales edificaciones, tanto monásticas, conventuales como religiosas. Si lo pensamos, vamos a tener hacia el sur el pueblo de indios de Mexicalcingo, hacia lo que sería el oriente de nuestra ciudad, el conjunto conventual de Analco, ya una vez pasando el río, y si no, bueno, el límite sería también San Francisco. Hacia el norte, el desarrollo que poco a poco va a tener con el conjunto conventual de Santo Domingo. Posteriormente, ya luego con la expansión que va teniendo la ciudad, con el barrio del Santuario y bueno, todo el conjunto de cuestión social que arma Fray Antonio Alcalde, me refiero a las cuadritas, me refiero al templo y el hospital de Belén, ¿no?, que ahora conocemos como Antiguo Hospital Civil, y por supuesto que hablar del poniente, Guadalajara cerraba en todo lo que era el conjunto conventual de El Carmen. Si pudiéramos como recrear en nuestras amigas y amigos que nos miran, pues digamos como una estructura del conjunto, pensaríamos que lo que ahora conocemos como la Avenida Juárez, pues era una calle mucho más angosta, evidentemente la calle del Carmen, que tenía como un gran remate visual, una enorme iglesia que nada tiene que ver con lo que queda ahora, que no deja de ser muy bella, pero para que nos demos una idea, era esto que conocemos ahora como el Templo del Carmen, solamente una pequeña capilla de todo el gran conjunto conventual. Entonces, eso nos habla precisamente de la importancia que va a tener para esta época un conjunto y un espacio como este. Soy José Luis Coronado, soy director general de Museos, Exposiciones y Galerías del Estado de Jalisco. Yo tengo muchos años trabajando para instituciones, soy gestor y funcionario cultural, y bueno, ahora me toca esta gran responsabilidad de coordinar los espacios museísticos que tenemos en el estado de Jalisco y que son responsabilidad del gobierno del estado. En los museos, nosotros en esta, digamos, Dirección General de Museos,
estamos muy contentos porque entendemos que los museos son espacios privilegiados, son espacios que permiten convocar al público, convocar a las personas, son espacios que permiten que se dé un diálogo, que se den conexiones entre personas, entre proyectos, entre instituciones. Finalmente, los museos son siempre espacios privilegiados que se tienen en dependencias. En los museos se pueden hacer muchas cosas, se pueden presentar exposiciones de artes plásticas, de artes visuales, pero también se pueden presentar actividades artísticas, se pueden tener reuniones con comunidades y estamos contentos además porque en el estado de Jalisco tenemos mucha gente en el medio cultural y artístico. Tenemos muchos creadores, muchos especialistas que además están siempre muy activos y están siempre muy interesados en compartir su trabajo, en provocar que el público se acerque, que el público disfrute. Entonces estamos tratando de darles vida a los museos. Nuestra idea es que los museos deben ser espacios vivos y espacios de encuentro con muchas personas. Hola, mi nombre es Cristina, trabajo aquí en el Exconvento del Carmen, soy mediadora de sala y también hago recorridos guiados para público. Una de mis tareas como mediadora de sala pues es lograr que el público conecte con las exposiciones. Si tienen dudas, las atendemos sus dudas, también podemos ayudar con la información de la exposición y sobre todo pues darles la información del Exconvento, de las actividades que tenemos, así como de los horarios de visita y sobre todo hacer enfoque en las exposiciones y las actividades que tenemos en las exposiciones. El Exconvento del Carmen tiene 5 salas de exhibición, además tiene la Sala Higinio Rubalcaba y el Ágora, así como la Librería Mariano Azuela. Las actividades del Exconvento del Carmen son bastante diversas, además de las exposiciones que tenemos, también tenemos actividades alternas a las exposiciones como talleres, recorridos guiados y también tenemos actividades fijas como son los martes musicales, todos los martes a partir de las 7:30 de la noche. Son recitales de música de diferentes géneros, también conciertos, y los miércoles literarios son presentaciones de autores, libros, charlas, coloquios. Otras actividades que tenemos también son las que solicita la comunidad cultural para realizar dentro del espacio. Pueden ser presentaciones de teatro, también presentaciones literarias, charlas, conferencias. También se le da espacio a las actividades que están enfocadas a la formación de gestores culturales, de artistas y en general de la comunidad cultural. Respecto a la arquitectura del conjunto conventual, pues digamos es poco ya lo que permanece, sin embargo, yo me refiero a que eso poco que queda son como unos dulces, esos dulces que vamos encontrando cuando lo recorremos, que quizá venimos a alguna exposición, algunas de las manifestaciones culturales que hay aquí, y que justo en ese deambular por el espacio vamos encontrando pequeños detalles, ¿no? Detalles como arcos mixtilíneos, como los remates de las claves, que dan evidencia de algunos detalles, que me gustaría enumerarlos, ¿no? Primero, el carisma de la Orden del Carmen va hacia la austeridad, a diferencia de otros conjuntos conventuales que eran, pues digamos, mucho más grandes, mucho más monumentales, con más detalles ornamentales o iconográficos o arquitectónicos. El Carmen tenía una modestia en su estructura. Una de las características entonces que va a tener la comunidad pues es la modestia en su vida. Atendamos pues estos ideales que tienen y que los manifiestan a través de sus votos de pobreza, de castidad, de obediencia, y entonces a diferencia de otros conjuntos, de otras órdenes religiosas, este va a ser mucho más modesto, y lo vemos en que no es una arquitectura tan monumental. De hecho, en las constituciones de la orden hay una estructura en la manera de construir, y siempre se les manda que el claustro principal, es decir, actualmente lo podríamos ubicar como el que da directo a la avenida Juárez, tenía que ser solamente de una planta, es decir, de un solo nivel. Esto mismo lo podemos encontrar, por ejemplo, en la Iglesia del Carmen, en el conjunto conventual de San Ángel en la Ciudad de México, y que busca reproducir como esos ideales pues, de austeridad y de pobreza al interior, y lo refleja también la propia orden. En cuanto al estilo, podríamos encasillarlo en un barroco muy sobrio,
no va a ser un barroco, digamos, exuberante, como lo pensaríamos en los interiores de los retablos de la capilla de Aránzazu. No va a ser un barroco plateresco como el que encontramos en el templo de San Felipe Neri, ni mucho menos un barroco con influencia indígena como lo vemos en Santa Mónica, sino que aquí va a ser un barroco sobrio, elegante, austero, pero pues que nos invita precisamente a esta contemplación, que además, así como invitó en aquellos años a la comunidad de los frailes que aquí lo habitaban. El derrotero que ha seguido este espacio nos habla precisamente de la vida y la evolución de la ciudad y su relación con el entorno. Habría que pensar en que este gran conjunto fue un polo de desarrollo para la ciudad y que atrajo principalmente a las familias más acaudaladas de la ciudad. Y eso lo podemos constatar si recorremos algunas de las calles de este barrio, en donde podemos encontrar fincas que nos revelan precisamente pues esa, digamos, distinción o alcurnia tanto de las familias como del propio barrio. Entonces, este punto tan importante que socialmente va a representar no solamente el barrio, sino el mismo conjunto del Carmen, pues le va a llevar a tener varios destinos. El primero de ellos lo vamos a experimentar con la desamortización de los bienes de la iglesia y quizá previo tendríamos que hablar también de la aplicación de las leyes de reforma, en donde estas batallas entre conservadores y liberales pues van a tener como blanco el conjunto conventual, donde pues va a ser demolido prácticamente a punta de cañonazos a través de estas guerras que se van a generar. Y aún así los padres buscan hacer una restauración, y estas mismas pugnas entre estos dos grupos va a generar que poco a poco se le vayan restando distintos espacios. Entonces la pugna entre liberales y conservadores poco a poco va a ir mutilando el propio espacio, ¿no? Lo vamos a ver también con la gran pérdida que va a tener de la enorme huerta que tenía para la construcción de la penitenciaria de Escobedo. Va a servir también como cuartel, es decir, va a tener varios usos después de que exclaustran a los carmelitas, y que entonces pues poco a poco va a ir perdiendo parte de su trazo original. Me parece que una de las pérdidas más importantes que tiene no solamente es la mutilación del convento con la apertura de la avenida Juárez para ya conectar con el eje Juárez-Vallarta, sino lo que en su momento constituyó el enorme templo que, digamos, presidía el conjunto, que quizá para sorpresa de muchos, pues no estaba el templo como tal consagrado a la Virgen del Carmen, sino que estaba dedicado al Señor San José, y que ya con esa mutilación una capilla anexa dedicada a la Virgen del Carmen es la que se va a reconfigurar para abrirle, digamos, la fachada que ahora conocemos de un estilo neoclásico muy sobrio, que nada tenía que ver con la fachada original del templo de San José. Quizá un referente que podríamos tener para podernosla imaginar cómo se trataba, puesto que no hay fotos por la época en que se suscitó, podríamos pensar en la fachada del templo de San Francisco, de este gran conjunto conventual, con unos claros elementos barrocos y, bueno, pues además de su propia monumentalidad, ¿no? Que nos habla, pues, de esa grandeza que en su momento tuvo Guadalajara, sobre todo en términos, pues, digamos, de la profesión de su fe y de sus habitantes. Poco a poco se va reconfigurando, queda pues un tiempo en el abandono, hasta que ya tiene una restauración muy detallada, muy pormenorizada, que logra estabilizar y que logra devolverle parte, pues digamos, de esta grandeza que en su momento tuvo. Un detalle interesante para quienes lo recorran y lo visiten cuando ingresen por la Puerta Avenida Juárez, podrán ver todavía algunos de los elementos que en arquitectura se le conoce como testigos, estos digamos como elementos en piedra que marcan dónde caían las columnas, y de ahí poder conformar quizá desde la imaginación lo que sería el claustro bajo de ese primer patio. Lo comentaba también que el primer patio pues se consideraba de una sola planta, y curiosamente era nombrado como el claustro grande o el claustro mayor,
quizá en términos solo de nomenclatura, porque en espacio y en estructura el claustro secundario era mucho más grande y de 2 niveles, a diferencia del primero, ¿no? Entonces, con eso, vuelvo a decirlo, nos habla pues de las dimensiones que tuvo y cómo poco a poco fue tomando ya una vocación de carácter cultural, sobre todo con las distintas manifestaciones de teatro, de música, que se realizaban no solo en la Capilla Elías Landino, no solo en los diversos espacios, sino también habría que pensar en la parte del ágora, que ahora pues la conocemos como el ágora del exconvento, y que en su momento sirvió como un espacio ajardinado para que las celdas de los frailes pues pudieran mirar hacia ese espacio verde. De modo que entonces ahora, si recorremos, digamos, ese pequeño callejón que conecta lo que sería la calle de Pedro Moreno con la avenida Juárez, todavía podemos ver las pequeñas ventanas que precisamente constituían las celdas, que eran los dormitorios o las habitaciones de los religiosos y que veían precisamente a este otro espacio. Entonces, el vocacionamiento cultural, yo me atrevería a decir que viene desde el establecimiento de la orden religiosa, puesto que van a albergar y van a constituir una biblioteca de las más notables, al menos en la región de la Nueva Galicia, y por el contenido, por los títulos y por todo lo que daba de lustre al conocimiento y al intelecto de esta orden religiosa. Tenemos otros 2 espacios históricamente bastante conocidos, como el Ágora del Exconvento y también la librería Mariano Azuela. Anteriormente, esa parte del terreno pues, estaba destinada para los jardines del convento carmelita, pero cuando ya se empieza a dar la vocación cultural de este espacio, se construyen tanto la librería como el Ágora. La librería Mariano Azuela lleva precisamente el nombre de este escritor jalisciense y se hace sobre todo promoción a la producción literaria y a los autores de aquí de Jalisco, tanto los clásicos como los contemporáneos. Y en el Ágora del Exconvento, que es un ladito de la librería Mariano Azuela, también se hacen presentaciones de teatro, presentaciones musicales, talleres para niños, y sirve mucho porque los domingos, que son la vía recreativa, pues la gente tiene más vista hacia el Ágora, hacia las actividades que tenemos, y como son gratis todas las actividades, pues pueden pasar a darse un vistazo de qué es lo que se está presentando. Tenemos recorridos guiados para conocer la historia del edificio, la parte histórica y el desarrollo de este complejo conventual. Son de martes a sábado en un horario de 12, 1, 3 y 4 de la tarde. Los domingos abrimos de 11 a 2, los horarios de los recorridos son 12 y 1 de la tarde. Los lunes permanecemos cerrados. En el Exconvento del Carmen tenemos entonces varios programas. Nos interesa mucho trabajar a partir de programas, no tanto hacer actividades aisladas, sino actividades donde el público pueda identificarlas y empiece a venir de manera recurrente. Pensamos también en que lo ideal en los programas culturales de las instituciones es apostarle a conformar públicos, y entendemos a los públicos no como un grupo de personas que alguna vez están en un evento, sino como personas que asisten con regularidad, que asisten con frecuencia a un mismo tipo de actividades. Entonces, le apostamos mucho a trabajar a partir de programas y a ir conformando públicos. Tenemos entonces nuestro programa de exposiciones plásticas, exposiciones siempre temporales. Las exposiciones tienen una duración de entre 2 y 4 meses. Tenemos el programa de martes musicales, tenemos el programa de miércoles literarios y tenemos otros programas en otros de los recintos, ¿no? Tenemos los conciertos dominicales, tenemos ahora más recientemente el programa de jueves de patrimonio e historia. Finalmente nos parece importante aprovechar los museos del Estado de Jalisco para atender como estos diversos ámbitos de la cultura y las artes. Creo que el público en realidad puede estar interesado en una combinación, y creo que lo ideal en el proceso artístico es que los creadores tengan la libertad
de acercar las manifestaciones o los soportes que ellos vayan requiriendo o que ellos decidan presentar. Entonces nos interesa mucho generar diálogos, no hacer proyectos tan aislados. Y por eso nos gusta muchísimo que los martes que tenemos concierto y que tenemos siempre mucha gente que viene al concierto, nosotros dejamos nuestras salas abiertas hasta mucho más tarde. Los martes las salas de exposición están abiertas hasta las 7 de la noche para que el público pueda disfrutar, que pueda llegar un poco más temprano, ¿no? El programa de martes musicales, el concierto empieza 7:30, entonces la gente puede llegar un poco más temprano, recorrer las diversas exposiciones que tenemos aquí en el Convento del Carmen y luego disfrutar de un concierto. Entonces buscamos mucho diversificar y buscamos mucho que el público tenga una experiencia mucho más amplia. Finalmente, eso es lo que buscamos. Buscamos ofrecer experiencias al público. Y finalmente también lo que buscamos, no solo nosotros, pues en general entendemos la obra artística como una manera de llegar a la parte emotiva de las personas, ¿no? Yo en lo personal creo que los que hacemos proyectos culturales siempre tenemos el sueño de que alguno de los proyectos que nos toca organizar tenga un impacto fuerte en las personas, de manera que esa persona lo recuerde por mucho tiempo. Yo digo, no importa si no se acuerda exactamente qué día vivió a lo mejor esa exposición plástica. A mí no me preocupa mucho que no recuerde el día exacto que fue, incluso puede ser que no recuerde ni el nombre de la exposición o de los artistas que participaron, pero lo que me interesa es que la persona recuerde que fue una exposición que lo conmovió, que lo impactó. Creo que al final ese es el sueño de muchos de los que organizamos actividades artístico-culturales, provocar una experiencia tal que de alguna manera marque a la persona y que esa persona pueda recordar esa experiencia mucho tiempo después. Entonces, finalmente, tenemos ahora la oportunidad de aprovechar el programa de museos, exposiciones y galerías y aprovechar estos importantes y bellos recintos para que la gente tenga este tipo de experiencias. La importancia que a nivel patrimonial tiene el Convento del Carmen es que nos conecta con nuestras raíces, nos conecta con nuestra historia y nos ayuda a retomar un sentido de identidad que tenemos no solo como tapatías o tapatíos, sino también como jaliscienses. Es decir, el hacer el recuento de quienes nos antecedieron, tuvieron la oportunidad de hacer enormes construcciones como estas, motivados por una fe, un carisma que en el caso del origen lo nombraríamos de carácter religioso, pero que al día de hoy, y ese es un muy buen ejemplo de la conservación del patrimonio, que es la puesta en valor. Es decir, no una visión en donde cubramos con un capelo de cristal para que los bienes patrimoniales no se toquen y así se queden, sino que justo se usen, se habiliten para el disfrute de las personas, que podemos gozar de un concierto, que podemos gozar de una tarde de literatura, que podemos gozar de una obra de teatro y sobre todo de un recinto que en el entorno en el que se encuentra, quizá con el ruido de las avenidas cercanas, el trajín constituye pues incluso hasta un oasis, ¿no? Donde uno puede parar, hacer una pausa y retomar nuevamente las fuerzas mientras aprecia este maravilloso espacio. Históricamente es un espacio que por su ubicación la comunidad lo tiene muy bien localizado, sin embargo no todos están informados de que aquí tenemos exposiciones y también que tenemos otro tipo de actividades. Así que una parte de nuestra labor también es dar a conocer este tipo de actividades, este tipo de programaciones para que la gente tenga la información de qué son las actividades que ofrecemos. Aparte de las exposiciones, son actividades para todo público, todo tipo de interés, desde la profesionalización dentro del sector cultural, como también pues, parte del ocio para familias, para niños, para adolescentes, adultos, también adultos mayores. Hay actividades para todo tipo de público. Es un espacio con actividad multidisciplinaria, no solamente son las exposiciones, es teatro, música, danza, presentaciones literarias, entre otro tipo de actividades. Y todas nuestras actividades las pueden conocer en el Facebook o el Instagram de Museos de Jalisco, también en el Facebook del Exconvento del Carmen. Ahí pueden estar atentos a todas las actividades que tenemos aquí.
Quisiéramos invitarlos a visitar el Exconvento del Carmen, a visitar las exposiciones que tenemos. Ahorita están durando al menos 2 meses y medio, así que tienen bastante tiempo para venir a conocerlas, estar atentos a las actividades que ofrecemos. Prácticamente cada semana son actividades diferentes. Hay meses en los que se concentra la actividad en un solo tema, como la creación literaria que tendremos próximamente en octubre. Así que estamos en un punto muy céntrico. Los domingos se pueden venir a acercar, aprovechar que está la vía recreativa y estar atentos también a las actividades de inauguración que son regularmente los jueves. Ya en nuestras redes sociales también se estará compartiendo la información de ese tipo de actividades. El Exconvento del Carmen es un espacio muy privilegiado. Me parece que es uno de los recintos más bellos que tenemos en la ciudad. Me da mucho gusto que es un espacio que está en un estado de conservación muy bueno. Yo conozco este recinto hace muchos años, no siempre estuvo en tan buenas condiciones y me parece que con la dinámica de la ciudad ahora está en un lugar muy fácil de acceder. Creo que es muy fácil para la gente ubicar el Exconvento del Carmen, Avenida Juárez, ¿no?, cerca de Federalismo. Creo que incluso es un espacio que tiene mucha cercanía con varios sistemas de transporte masivo, ¿no? Tenemos la línea 1, la línea 2, la línea 3, tenemos lo que se conocía como el Parvial. Creo que es un espacio fácil de ubicar y muy fácil de llegar. Tenemos también la vía recreativa, ¿no? Programa que ha permanecido tantos años en nuestra ciudad. Entonces los domingos en el transcurso de la mañana, puede ser de los puntos que tiene más afluencia de personas. Entonces considero que es un espacio muy privilegiado y considero que es un espacio que también está como en el cariño de muchos miembros de la comunidad artística. Creo que muchos miembros de la comunidad tuvieron sus primeras expresiones artísticas aquí en el Exconvento del Carmen. Entonces buscamos eso, buscamos que la comunidad artística local siga sintiendo el Exconvento del Carmen como su casa y se siga acercando para hacer más actividades. Finalmente eso es nuestro papel, propiciar el encuentro y propiciar la actividad artística. Invitamos a todas las personas que nos están viendo o escuchando a que nos visiten. Pueden encontrar toda la información de nuestro programa, de nuestras actividades en las redes sociales. Les recuerdo, la dependencia se llama Museos, Exposiciones y Galerías. En las redes sociales tomamos las siglas MEG, Museos Jalisco. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales y a que nos acompañen en las actividades. Todas las semanas tenemos actividades diferentes y nos dará mucho gusto recibirlos por aquí.